Buenas noches a todos los suscriptores y todos los espectadores que se conectan hasta a esta hora al YouTube Live del canal Diana Cuervo PhD. Como ustedes saben, desde que comenzaron estas elecciones, tanto de Congreso como de Presidencia, hemos venido haciendo una serie de especiales, algún material en vivo, algún material pregrabado, para que las personas del sector salud, pacientes y profesionales de la salud, conozcan de primera mano las opciones, las propuestas en salud de diferentes candidatos a la presidencia de la República en este caso. También desde el análisis como se realizó hace unos días con personajes como el doctor Andrés Vecino, como el doctor Mario Hernández y la ex ministra Diana Cárdenas, hace 8 días con la campaña del doctor Sergio Fajardo. Hoy nos place presentar en este espacio al doctor Luis Gonzalo Morales, referente de la campaña Fico Presidente, referente para mucha gente del sector salud, ya que fue secretario de salud en la segunda administración del doctor Enrique Peñalosa. Hoy trataremos con él varias preguntas que tenemos desde sus propuestas de campaña, de la campaña Fico Presidente, para que ustedes tengan una opinión acerca de estas propuestas. Doctora Diana Cuervo, buenas noches. Buenas noches, quiero darle la bienvenida a todas las personas suscriptoras y a los que están por primera vez en el canal Diana Cuervo PhD. Agradecer al doctor Luis Gonzalo Morales por su tiempo, por conectarse para explicarnos, aclarar preguntas que el público a diario nos hace en el canal. Es muy importante que las personas tengan un voto informado. Esto lo hacemos como un aporte social, una responsabilidad social, para que la gente tenga a los expertos que han construido las propuestas y le podamos preguntar todas las inquietudes. Muy bienvenido, doctor Luis Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Muy complacido por esta invitación. Un saludo, Diana, un saludo al doctor Diego igualmente, pero muy especialmente a todas las personas que hoy se conectan en esta charla virtual y por supuesto que aquí estamos dispuestos a conversar sobre lo que es la propuesta del candidato Federico Gutiérrez en el tema de salud y que pues decirles lo que quieran preguntar, lo que quieran saber. Aquí no hay ninguna pregunta vedada, se puede preguntar lo que quiera y antes por el contrario, y si quieren hacer aportes igualmente para poder seguir construyendo y seguir mejorando esta propuesta de salud. Bueno, agradecemos a todos los que nos están escuchando que vayan escribiendo sus preguntas para que en un momento las vamos a leer. La primera pregunta que quiero hacer es que a veces uno dice cómo funciona el sistema de salud. Acá hay expertos que lo están escuchando, pero hay gente ama de casa, celador, gente que no sabe bien cómo funciona el sistema de salud. Y quiero que en palabras sencillas, por favor, le explique a la gente cómo funciona el sistema de salud en Colombia en cuanto a que el aseguramiento es diferente a la prestación de servicios de salud. A veces eso la gente no logra entenderlo. Si nos pudiera aclarar eso, cómo funciona. Bueno, muy brevemente, este sistema que tenemos actualmente es un sistema que está vigente desde la Ley 100 de 1993, 28 de diciembre, se aprobó esta ley y esta ley entonces reemplazó a un sistema que era fragmentado, en el cual tenían cobertura básicamente los trabajadores, la esposa o su compañera durante la maternidad y el hijo hasta el año de edad, y eran prácticamente los que estaban asegurados. El resto, había una pequeña porción de personas que tenían seguros privados, habían algunas entidades aseguradoras del Estado como Cajanal, como Caprecon, etcétera, pero la inmensa mayoría de la gente le tocaba acudir a los hospitales públicos.
A partir de la Ley 100, entonces se crea un sistema unificado en el cual toda persona, todo colombiano está obligado a afiliarse al sistema. No es todo colombiano exactamente, todo habitante del territorio nacional, como le dice la Constitución, porque no solamente son colombianos, todo el que esté habitando acá está cubierto por el sistema. Si a partir entonces de la Ley 100 todos están obligados a afiliarse al sistema a través de las entidades promotoras de salud, que son las entidades aseguradoras del sistema, quienes se encargan entonces de organizar la prestación del servicio. Y entonces cuando las personas se enferman a través de la red que crea esa entidad promotora de salud, pues son atendidos. La entidad promotora se encarga entonces de pagarle a los prestadores de servicios, de vigilar que se presten con la calidad y con el resultado que se espera. Pero básicamente así funciona. Ya no hay, bueno, por supuesto, hay dos regímenes de afiliación que hoy ya no tienen mucho sentido, que sigan existiendo, uno subsidiado, en donde cada persona recibe una prima de seguro que se le entrega a la EPS. En el caso de los subsidiados, esa prima la paga el Estado, y en el caso de los contributivos, esa prima se paga entre el trabajador y el empleador. Esa es una prima igual para todos, entre comillas, que tiene unos ajustes pues por edad y sexo y región, pero que en teoría es igual para todos en el general, y con eso se accede entonces a un plan de beneficios que es bastante completo, donde prácticamente está incluido todo. Perfecto, doctor Morales. De mi parte, la primera pregunta sería la siguiente. Es casi que un lugar común que en las campañas políticas se vea lo hecho anteriormente como perverso o se lleve a la crítica de lo que se hizo en antiguas administraciones. Hace parte, pues, digamos, del juego de las campañas políticas. Sin embargo, doctor Morales, hoy como referente en salud de la campaña de Federico Gutiérrez, ¿cómo compararía nuestro sistema de seguridad social actual con el resto de sistemas de América? Y me refiero a desde Canadá hasta la Patagonia, hasta Argentina. ¿En qué puesto de pronto o cómo se analizaría nuestro sistema de salud actual? ¿Realmente es tan malo como se ve, digamos, en algunas campañas o como lo dicen en algunas campañas? ¿O cuál sería su percepción acerca de esto? A ver, yo creo que sin ninguna duda este es un sistema que tiene unos logros muy importantes que no se pueden desconocer, como por ejemplo que hoy el 98% de los colombianos tengan una cobertura financiera en caso de que se enfermen, que se ha logrado mejorar sustancialmente el acceso a servicios de salud, y aquí hay que decirlo mucho más en las ciudades grandes y en las ciudades capitales del país. O sea, hay mucho mejor acceso, hay mucha mayor calidad en la prestación de servicios, pero también hay que reconocer que este sistema ha venido acumulando una serie de problemas que no se han resuelto y que son problemas en los cuales pues se fundamentan de alguna manera nuestra propuesta de campaña. Y para mencionarlos muy brevemente, los problemas se radican en que el sistema, como se ha desarrollado hasta ahora, le ha dado mucha más prioridad a lo económico, a lo financiero, a la rentabilidad, y se olvidó de los resultados en salud y de la satisfacción del paciente. Yo creo que esa es la principal queja de la gente, y hay que decirlo con toda claridad, el maltrato al que se ve sometida la gente para conseguir una cita, para conseguir una remisión, para que lo atiendan oportunamente, para que no le nieguen la totalidad de los medicamentos que le recetaron. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto sobre el que gira fundamentalmente la campaña de Federico Gutiérrez es el talento humano en salud. Este sistema
creó las empresas sociales del Estado, que, como lo dice la Ley 100, es una modalidad especial de entidades públicas, que aunque son públicas, se rigen por el derecho privado para la contratación y para todas las demás cosas, pero nunca se habló de cómo contratar al talento humano en salud, especialmente en estas entidades, aunque también sucede en entidades privadas. Y por lo tanto, el talento humano en salud hoy uno puede decir que el 70% de las enfermeras, de las auxiliares de enfermería, del personal administrativo, de los facturadores, de los que atienden en urgencias, los camilleros, etcétera, los médicos, por supuesto, están vinculados 70% por una modalidad que se llama órdenes de prestación de servicio, que es una modalidad que no es laboral, que no reconoce los derechos laborales del trabajador y que, para ponerles un ejemplo muy sencillo, hay gente que lleva 20 años contratada en este sistema por órdenes de prestación de servicio y nunca han sacado unas vacaciones, porque no tienen derecho a vacaciones, porque si sacan vacaciones les toca suspender el contrato. Entonces, si se quieren ir un mes de vacaciones, pues durante ese mes no van a tener pago. Y esas son cosas que hay que cambiar. Eso no puede seguir así. Igual, la posibilidad de formar talento humano en salud, pues esto se ha visto muy reducido y por lo tanto a las personas hoy les queda muy difícil y digamos, de alguna manera eso ha hecho que no podamos contar con todo el personal que se requiere. Y el tercer elemento fundamental sobre el cual gira esta campaña son las regiones. Es que este sistema se concentró en desarrollar las ciudades capitales, las grandes ciudades, los grandes núcleos urbanos, y se olvidó de las ciudades intermedias y pequeñas. Entonces se generó una brecha de acceso, que esa es la brecha que hay hoy, no solamente de acceso, sino de calidad. En las ciudades intermedias o pequeñas de este país es muy difícil conseguir servicios especializados de salud y servicios que sean igualmente de calidad. Por eso nuestro tercer principio orientador es ese. Hay que voltear la cara, hay que volver a poner en el centro a las ciudades intermedias y pequeñas, las zonas rurales, las zonas dispersas, donde es mucho más limitado el acceso y donde hoy se tienen dificultades. Y pues por supuesto que hay diferentes estrategias, pero estos son los tres principios orientadores. Lo que ustedes me preguntan, si yo comparo el sistema de salud de Colombia con el resto de los sistemas de salud en Latinoamérica, pues utilizo una comparación y es cuánto tiene que gastar la gente de su bolsillo para poder ser atendida integralmente en salud. Hay sistemas de salud como, para poner un ejemplo, como el sistema brasileño, que dice que es un sistema universal, que es un sistema público, que todo el mundo está cubierto. Pero cuando usted mira cuánto gasta una persona en salud cuando la atienden, pues es cerca del 40-45% tiene que ser puesto por las personas. Y eso no es equitativo, porque finalmente es el enfermo quien termina pagando más para sostener el sistema, porque el enfermo es el que tiene que pagar los servicios de salud, el sano no los paga. Y en ese sentido, Colombia, yo creo que si no es el primero, es el segundo en Latinoamérica. Por supuesto que tenemos, en el primer lugar, uno podría decir está Costa Rica, un sistema muy viejo. En el segundo lugar podemos decir que está el sistema canadiense y de pronto el sistema cubano, aunque allá es muy difícil conocer las estadísticas oficiales de las finanzas públicas, pero Colombia es uno de los sistemas segundo, tercero en Latinoamérica, que desde el punto de vista del gasto de bolsillo de las personas es de los mejores en toda Latinoamérica, donde la cobertura sí es real. O sea, un sistema funciona, y uno dice, el sistema funciona en la medida en que la gente no tenga que sacar de su bolsillo para pagar la atención en salud. Eso era lo que ocurría antes. Anteriormente, antes de la Ley 100 del 93, solamente el 25% de la población
estaba cubierta con un seguro, pero el 50% de la población tenía que acudir a su bolsillo para poder financiar los servicios de salud. Por eso, repito, hay que construir sobre lo construido. Este es un sistema que tiene logros importantes, es un sistema que tiene problemas, pero no hay que desbaratarlo. Tampoco hay que creer que hay que retroceder 30 años en la historia al Seguro Social para poder resolver las cosas. Ya pues claramente una encuesta mostró cómo la gente no quiere volver a la época del Seguro Social. La gente no quiere volver a hacer fila en los hospitales públicos o a pedir cita en las secretarías de salud. Yo creo que eso es una cuestión del pasado y hay que más bien mirar hacia adelante cómo mejoramos este sistema y, como le digo, 3 ejes principales. Volver a poner en el centro el paciente, el talento humano en salud y las regiones, no tanto las ciudades capitales. Bueno, yo tengo otra pregunta. Como nos decía que el tema financiero tenemos que regularlo, ustedes proponen un piso tarifario para los gastos en salud y ahí se dice en la campaña que regularán las inversiones mínimas y lo máximo que se debe gastar por aseguradores y prestadores en los diferentes niveles de complejidad para garantizar que haya adecuada atención, y eso lo escriben porque a veces la gente piensa por ahorrar dinero y pagar poquito y ahorrar cuando es un pago por capitación, de que me dan un dinero y con eso atiende a la gente, se tiene la idea de que entre menos yo gaste, pues más gano. Entonces, ¿cómo se regulará y se controlará que eso que proponen realmente sea llevable a cabo y que se cumpla eso de gastos mínimos y máximos según el nivel de gestión del riesgo? Bueno, mire, esto tiene, pues esa es una manera de interpretar y como usted lo dice, pero esto tiene un fundamento detrás, y cuando se habla de regular gastos mínimos y de poner, digamos, inversiones mínimas que deben hacer las instituciones, es garantizar de alguna manera, y si tenemos que llegar a ser mucho más estrictos con eso, pues lo vamos a hacer, pero lo que uno busca es que las instituciones paguen primero a su talento humano, que no podemos seguir con esto de que el gobierno gira la plata a través de cualquier modalidad o hace el giro directo de la UPC, y uno ve cómo los recursos que se giran se van a pagar todas las cosas, todas las demás cosas, menos los sueldos del personal de salud, y eso se tiene que acabar. Entonces, uno aquí dice, si los gastos de la institución, por decir, y estoy hablando especialmente en su mayoría de hospitales públicos, pero también de hospitales privados donde esta situación sucede, no tanto, es mucho más en los hospitales públicos, y es que si el 70% del costo de atender o de prestar los servicios de salud es el talento humano, del giro directo que se le hace a las instituciones, el 70% obligatoriamente se lo tienen que gastar en el talento humano. Y aquí pues usted está mencionando algo, y es que para nadie es un secreto el tema de la corrupción. Los hospitales, desafortunadamente, desde que los volvieron de nuevo sus gerentes a ser elegidos por apoyos políticos y no por méritos, pues se volvieron en botín de algunos políticos inescrupulosos. No son poquitos, desafortunadamente. Entonces uno ve hoy cómo hay muchas instituciones que están en situación financiera grave, que tienen 6, 7, 8 meses sin pagarle a la gente. Me da pena decirlo, pero es el caso que más conozco, es un caso repetitivo y es un caso que vengo escuchando desde hace, sin exagerarle, 35 años, 40 años que yo llevo en este sector. Es el caso del Chocó, del Hospital San Francisco de Asís. Ese es un hospital donde el gobierno le gira el dinero y no le pagan a la gente, y siguen de nuevo 6, 7, 8 meses sin pagarle a la gente. Entonces hay que establecer unos pisos de inversión y hay que proteger de alguna manera los recursos que deben ir obligatoriamente a pagarle al talento humano. Perfecto, doctor Morales. Recordarle
a las personas que se conectan a esta hora, que estamos con el doctor Luis González Morales, referente de salud de la campaña Fico Presidente, quien en este momento responde preguntas acerca de las propuestas en salud de esta campaña. Doctor Morales, el modelo CAPS de Centros de Atención Prioritaria de Salud que se implementaron en Bogotá mientras usted fue secretario de Salud, que llevó a la descongestión de la red pública, ya en una propuesta de país, ¿en qué regiones de Colombia se podría implementar y en cuáles no? A ver, mire, el concepto de CAPS, que pues Centro de Atención Prioritaria en Salud, finalmente el nombre no importa, el nombre se le puede poner el nombre que quieran, pero que tiene detrás un concepto que no me lo inventé yo, que es un concepto muy viejo, y digamos, bueno, no tan viejo, es mucho más reciente, y es que los centros de atención primaria, donde está el médico, donde está la enfermera, pues tienen que aumentar su capacidad de resolutiva, su capacidad de atender mejor a los pacientes. Y en ese sentido es la idea que se puso en Bogotá de los CAPS, de los centros ambulatorios. ¿Qué es un CAPS? Que pues hoy desafortunadamente no sé si solamente les cambiaron el nombre o los están desmontando en Bogotá, pero un CAPS básicamente lo que buscaba era sacar a los especialistas de esos 5 grandes hospitales de Bogotá y decirles, váyase a hacer la consulta a los barrios. Y tener entonces lo que era antes conocido como los centros de los CAMI, los centros de atención médica inmediata, las UVAs y las UPAs, donde solamente había médico general, pues lo que hicimos fue ir ampliando gradualmente la posibilidad de que la gente encuentre al especialista allá en el barrio, que encuentre la toma de muestra de laboratorio allá en el barrio, que no se tenga que ir a madrugar desde las 2 o 3 de la mañana a hacer la fila en el hospital de Kennedy. ¿Esto se puede hacer a nivel nacional? Pues claro, por supuesto, es que eso está en la propuesta. Si ustedes miraron en la propuesta, nosotros estamos hablando de cofinanciar la construcción de 10 nuevos hospitales y 40 centros ambulatorios altamente resolutivos. Estamos hablando entonces de ciudades intermedias y pequeñas. No los vamos a construir en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, no. Los vamos a construir en regiones olvidadas históricamente en este país, donde nunca ha funcionado la salud. Y le estoy hablando, es increíble que la región pacífica de este país, por donde están los puertos y por donde se mueve la mayoría de las importaciones y las exportaciones, o sea, por donde entra la plata de este país, es increíble que allá no funcione la salud. Y empiezo a decirle, y los conozco a todos. Turbo, increíble que no tenga un hospital de mediana complejidad y siga para abajo. Quibdó, eso es increíble lo que ha pasado con Quibdó. Durante 40 años que yo me conozco, a lo mejor lleva más tiempo sin funcionar. Y siga para abajo, Buenaventura. ¿Cuántas veces el gobierno nacional sale a rescatar el hospital de Buenaventura y sigue sin funcionar? Tumaco. Y de la vuelta hacia atrás, donde se produce el petróleo de este país, siga para el departamento del Putumayo, siga para Mocoa, siga para Orito. Y si quiere de la vuelta por los llanos y siga para los campos de Cusiana y Cupiagua, donde está Yopal, donde eso de alguna manera no se ha visto reflejado ese desarrollo en mejoramiento de esta infraestructura. Entonces, estamos hablando de que hay que tener centros ambulatorios en muchos hospitales, en muchos municipios de este país, 750 municipios de este país, el único prestador es el hospital público y no tienen cómo funcionar. De esos 750, casi 300 están hoy en riesgo financiero alto y medio. No tienen cómo funcionar, en parte porque los servicios no se alcanzan a financiar por la vía
de la facturación, pero en parte también por la corrupción y por la desidia. Pero si nosotros queremos hacer que Buenaventura sea como Guayaquil en Ecuador, pues tenemos que montar la infraestructura social. Nadie se va a ir a vivir a Buenaventura si allá no hay un hospital. Ustedes acaban de verlo, en Cartagena montaron un proyecto privado de vivienda gigantesco, estrato 20, para extranjeros que se vayan a vivir allá, pero les tocó construir un hospital de alta complejidad, Serena del Mar, que lo opera la Fundación Santa Fe de Bogotá, porque es que si no tenemos infraestructura de calidad, nadie se va a ir a vivir allá. ¿Quién se va a ir a vivir a Buenaventura si no hay colegios, si no hay hospitales, si no hay seguridad? Entonces hay que hacer una inversión, y esa inversión estamos diciendo que se tiene que hacer en estas regiones olvidadas de Colombia, San Andrés y Providencia, hay que decirlo. Y conozco muy de cerca el caso, y ese hospital sigue sin funcionar, San Andrés y el de Providencia, pues ahora pues con lo que sucedió con el huracán, pero que son regiones olvidadas de Colombia, y que esa es la propuesta de FICO. FICO ustedes lo han oído decir muy claramente. Yo vengo de las regiones y la propuesta es una propuesta desde las regiones y para las regiones, para esa Colombia olvidada donde no se ha hecho inversión por mucho tiempo. Por eso, si ustedes leen en la propuesta, estamos hablando de 10 hospitales y 40 centros ambulatorios. Y pues en la medida en que podamos movilizar más recursos, pues ojalá pudiesen ser muchos más. Bueno, hay un tema que todo el mundo ha diagnosticado que es problema en salud, que es la corrupción. Entonces ahí vemos que hay un tema de una plataforma pública, Colombia Compra Eficiente, pero en salud. Y se propone que se comprará el 80% de los medicamentos e insumos para tener unos parámetros de desempeño y utilizar mejor los recursos de salud para la corrupción. ¿Cómo harán eso? ¿Cómo lo regularán? Explíquenos, por favor, a toda la gente cómo será esta propuesta. Bueno, en el tema de transparencia, esa es la primera parte de la propuesta, legitimidad y transparencia. Legitimidad es que la gente no cree en este sistema por todo lo que hemos dicho, porque la gente la maltratan para darle una cita, para hacerle una remisión, para entregarle los medicamentos, cualquier cosa. Y lo segundo es la transparencia. Ya le dije lo primero, la transparencia, y por eso preferimos hablar más de transparencia, fomentar la transparencia que luchar contra la corrupción, porque si usted fomenta la transparencia, deja a un lado la corrupción o le cierra las puertas a la corrupción, y en eso estamos hablando de dos cosas. Ya le mencioné la primera. Los gerentes de los hospitales públicos van a volver a ser elegidos por méritos y no por apoyos políticos. Eso hay que quitar esa relación perversa que hay entre políticos y gerentes de hospitales. Mire, le cuento, yo que me conozco este país, hay lugares del país, no poquitos, donde los políticos se sientan a escoger primero quién va a ser el gerente del hospital antes que el alcalde. Porque el alcalde, o mejor dicho, porque el gerente del hospital tiene más presupuesto que el mismo alcalde y tiene más cargos para nombrar. Y eso no puede seguir así. Eso no puede seguir así. Y el segundo elemento que usted menciona es que la corrupción en el sector salud, en su inmensa mayoría, se origina, pues, por un lado en la contratación de personas, pero por otro lado en la compra de medicamentos, de insumos y de suministros hospitalarios. Ahí hay una enorme fuente de corrupción, ahí hay políticos muy conocidos que todo el mundo sabe que están siendo investigados por eso, por el cartel de la hemofilia, por el cartel de los pacientes psiquiátricos y por los sobrecostos en las compras de medicamentos y de insumos. Entonces estamos hablando de una plataforma pública obligatoria para los hospitales públicos, donde es parecido a Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente no tiene un capítulo de salud, tiene un capítulo de salud con 4 o 5 cosas no más, pero hay que hacer un capítulo especial grande donde no solamente se haga lo que hace hoy Colombia Compra Eficiente, sino que esto se convierta en lo que se conoce como un mecanismo de agregación de demanda, donde las compras de los hospitales públicos se hacen a través de esa plataforma. Ahí se sientan los compradores
y se sientan los vendedores y se hace lo que se llama una subasta inversa. Yo digo, por ejemplo, voy a comprar 1.000.000 de aspirinas, por decirle una cosa, por ponerle cualquier ejemplo. Ese 1.000.000 de aspirinas valen 1.000.000 de pesos y eso va a ir para 1.000 hospitales. Entonces lo que se hace es que se negocia el 1.000.000 de aspirinas, se negocia el precio mediante una subasta inversa, que la subasta es pública y transparente. Los que venden aspirinas van a decir quiénes van a ofrecer el mejor precio, no solamente el mejor precio, sino las mejores condiciones. Y las condiciones es las condiciones de entrega. Hombre, me lo tienen que entregar en cada uno de los hospitales. Me tienen que hacer entregas parciales mensuales. Y eso se negocia así. Pero es que hoy el 95% de las compras que hacen los hospitales son compras directas. Y son compras a intermediarios, donde en todo ello, hay que decirle, desafortunadamente, hay un enorme espacio para la corrupción. Entonces, esos son los dos ejes centrales para fomentar la transparencia. Nombrar los gerentes por méritos y hacer las compras públicas de manera pública y transparente. No más compras directas, en las cuales intervienen los políticos corruptos, inescrupulosos, que se han tomado el sector salud durante muchos años. Perfecto, recordándole a la gente que se conecta a esta hora, 8 de la noche, hora Bogotá, Colombia, que estamos con el doctor Luis Gonzalo Morales, referente en salud de la campaña presidencial Fico Presidente, el secretario de Salud de Bogotá. Y precisamente la siguiente pregunta va dirigida a su gestión en la Secretaría de Salud. Hoy la coyuntura en salud en Colombia nos pone al frente del cierre de varias EPS por manejos cerrados de los recursos financieros. Esto causa bancarrotas, caos para los pacientes, desempleo son algunas de sus consecuencias. No obstante, doctor Morales, usted tiene la experiencia de Capital Salud, EPS pública de Bogotá, que pues ustedes recibieron con un gran déficit y lograron recuperar al grado que generó utilidades. Concretamente, doctor Morales, ¿qué se hizo para lograr lo que hoy en esta coyuntura parece imposible? Mire, pues digamos que cosas muy sencillas, que son a veces difíciles de encontrar en este país en el sector salud. Lo primero es que uno no puede poner al frente de una institución de estas características que maneja esa cantidad de recursos, pero que sobre todo tiene como responsabilidad la salud de los más pobres. Ahí no se puede poner a cualquiera. Ahí no se pueden poner recomendados políticos. Ahí no se pueden poner personas que no tengan ninguna experiencia. Ahí no se pueden poner personas que cuando uno revisa su historial, uno no sabe si está mirando el historial o el prontuario de las personas que están poniendo ahí. Eso es lo primero. Hay que poner las mejores personas en estas instituciones y tienen que ser elegidas por unos procesos muy estrictos de méritos y de evaluación de su hoja de vida. En segundo lugar, pues se requiere voluntad política para que esto se haga. O sea, que el alcalde, y en ese sentido yo tengo que hacerle un reconocimiento al alcalde Enrique Peñalosa, que el alcalde respete que esto es un proceso técnico, que esto no es un proceso político, que primero no se lo va a entregar a los politiqueros de turno, pero que igualmente hay que invertirle. Y ustedes vieron que la inversión en salud fue muy grande. El distrito aprobó en su plan de desarrollo casi 450.000 millones de pesos para sacar adelante a Capital Salud, que no es Capital Salud, como dijo, y aquí lo toca decir con toda claridad, el alcalde anterior, que le generó, que prácticamente fue el que la quebró. Y entonces él dijo que era que no le iba a meter un peso a un EPS, porque él no está de acuerdo con las EPS. Pero en realidad esa plata, esos 450.000 millones de pesos que Enrique Peñalosa destinó a Capital Salud, era para pagarle a los hospitales públicos, a los que le quedó debiendo Capital Salud. O sea, eso no era para que se repartieran utilidades de nadie, menos en esta institución. Entonces se requiere
voluntad política de colocar personas idóneas, personas que no tengan cuestionamientos sobre su conducta como funcionarios públicos o privados, pero igualmente se requiere hacer una inversión. Y ustedes pues recuerdan, aquí se hizo una inversión muy grande para rescatar a Capital Salud, pero igualmente se hizo una inversión muy grande en la construcción de hospitales y de centros ambulatorios. Fueron casi 2,5 billones. Nunca en Bogotá se había invertido tanta cantidad de recursos en salud. O sea, es un proceso de hacer pedagogía con los gobernantes y decirles, venga, que es que invertir en salud genera una rentabilidad de mediano y largo plazo en la ciudadanía. Y por lo tanto, pues hay que hacerlo. Pero déjeme que le quiero mencionar algo aquí, y usted lo decía, aquí están liquidando EPS y lo que están generando es que están quebrando a una cantidad de prestadores pequeños, medianos y pequeños. Se quebraron. Mire, yo en este trabajo, muchas personas, muchos prestadores me han dicho, doctor, liquidaron, por decir alguna cosa, a Medimás o a Comeva. Y Medimás y Comeva nos venían pagando mensualmente. Y ahí nos iban abonando de a poquito a la deuda, ¿sí? Pero lo liquidaron y ya no tenemos ese ingreso mensual. Primero, se nos acabó el ingreso mensual que teníamos. Y segundo, perdimos la deuda, porque ya se sabe que no hay con qué pagar, que ambas entidades no tienen patrimonio con qué responder. Entonces, algo que tenemos que decir con mucha claridad, pues claro, por supuesto que debe haber mano dura con los que no están haciendo bien las cosas, con las EPS que no están haciendo bien las cosas, pero no más liquidaciones de EPS donde no se sepa cómo le van a pagar a los prestadores. Y lo que ustedes dijeron, lo más grave, ¿cómo vamos a hacer con los pacientes? ¿Qué pasa? Y ustedes lo conocen muy bien. Cuando se filtra la información de que una EPS la van a liquidar, ¿qué pasa con los prestadores? Los prestadores saben que esa plata se perdió. Entonces, ¿qué hacen? Pues como no pueden negar los servicios, ¿qué hacen? Empiezan a aplazar. Entonces le dicen a la persona, no, entonces su cita quedó para el 3 de noviembre, a ver si la liquidan antes. Y se libran de atender. Y con toda razón, pues los prestadores primero les dicen que no pueden negar el servicio. Y segundo, nadie les va a pagar. Yo creo que eso no puede seguir siendo así. El día que se liquide un EPS, tenemos que tener claro de dónde va a salir la plata. Primero, para garantizarle a la gente que la van a seguir atendiendo. Y segundo, con qué le van a pagar a los prestadores que van a seguir atendiendo a esa gente. Ese es el mensaje y hay que decirlo con toda claridad. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a el tema de caracterizar la población de mayor riesgo utilizando tecnología, inteligencia artificial para saber de qué demográficamente de qué están enfermos, cuál es todo su tema sociodemográfico, sus riesgos, para poderlos atender con redes integradas de salud. Pero hay un tema que me parece importante. Voy a identificar no solo las necesidades de salud, porque salud no es solo el tema médico prestacional, sino salud es otros determinantes. Como acá nos están escuchando personas que no saben estos temas técnicos, ¿qué es que la salud se intervenga con otros determinantes en palabras fáciles para los que están escuchando? ¿Cómo se haría eso? Muy bien, vean, palabras muy sencillas. ¿De qué se muere la gente en Colombia? O les pongo el ejemplo más concreto para que lo entiendan más fácil. ¿De qué se mueren los bogotanos? Los bogotanos se mueren de 3 cosas fundamentalmente. Mayoritariamente, la inmensa mayoría de las causas de enfermar y morir son enfermedades crónicas y degenerativas. Aquí estamos. Ahí tenemos en primer lugar las enfermedades cardio-cerebrovasculares, los infartos del miocardio, los derrames cerebrales, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, los cánceres. De eso es de lo que se muere prácticamente el 60-65% de los bogotanos hoy. En segundo lugar está la violencia. Están la violencia intencional, los homicidios y los suicidios. En Bogotá hay un suicidio en promedio diario, desafortunadamente, y los accidentes de tránsito, que vienen en crecimiento. Yo creo que esa es la próxima pandemia. Los muertos y lesionados por las motocicletas,
que se han multiplicado como por 10 en los últimos 5 o 10 años. Y en tercer lugar, pues uno dice, están las causas asociadas a la maternidad y a los niños menores de 5 años, pero que son causas muy asociadas a la pobreza y a la marginalidad social. Las mujeres que se complican y los niños que se mueren de diarrea, de infección respiratoria, todos ellos tienen un común denominador y es que son pobres. Son hijos de madres solteras, son hijos de madres adolescentes, hijos de madres desplazadas, que no tienen ningún nivel educativo, que son cabezas de familia, que no tienen un trabajo conocido, y es una cuestión de marginalidad. Entonces, si ustedes me entendieron, ¿de qué se mueren las personas? De enfermedades crónicas y degenerativas, de accidentes y de violencia. ¿Cómo se previenen las enfermedades, estas causas de enfermar y morir? ¿Cómo se previenen? ¿Qué es lo que se conoce como los determinantes sociales? ¿Qué es lo que está conocido hoy que más produce las enfermedades crónicas y degenerativas en el mundo moderno? Una cosa que se llama sedentarismo, y es que la gente no hace ejercicio, la gente no camina, la gente utiliza el carro para ir a la esquina a comprar un litro de leche o un pan. Y en segundo lugar, la alimentación hoy es una alimentación no saludable, es una alimentación rica en grasas saturadas, es una alimentación rica en azúcares y en comidas ultraprocesadas que pues bien se conoce que no es lo mejor para la salud. Y en tercer lugar, los accidentes de tránsito. ¿Qué hay que hacer? Hombre, ¿cómo fomentar el ejercicio? La Organización Mundial de la Salud dice que la vacuna contra la mayoría de las enfermedades crónicas y degenerativas es el ejercicio, la actividad física. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente haga ejercicio y actividad física? Pues, hombre, que camine. Pues, hombre, pues sí, claro que yo camino, pero hay que tener aceras amplias, iluminadas y seguras. Hombre, que utilicen la bicicleta, pues hay que hacer más ciclorrutas seguras, segregadas de las vías de los carros, pero con vigilancia, para que no lo maten a uno por robarle la bicicleta. Y otro elemento que no he mencionado, que es la calidad del aire. La mala calidad del aire está asociada hoy, y eso la Organización Mundial de la Salud llama la atención, está asociada con cáncer, con varios tipos de cáncer, especialmente el combustible diésel, está asociada con enfermedades respiratorias, tanto agudas como crónicas, y está asociada con enfermedades cardiovasculares, la mala calidad del aire. Entonces, caminar y montar en bicicleta tiene un efecto doble, ejercita a las personas, pero igualmente disminuye el uso del vehículo y disminuye la contaminación sobre el medio ambiente. Pero hay que construir sistemas de transporte que sean más amigables, que sean limpios, y ese es un trabajo importante. Y en el tema de que lo hicimos en Bogotá, en el tema de los accidentes viales, pues muchos de ustedes recordarán, primero, se colocó una norma de regulación de velocidad. En Bogotá no se puede andar a más de 50 kilómetros por hora. Y en los cruces donde habían más lesionados y muertes se colocaron policías acostados, señalizaciones, semáforos peatonales. Esos son los determinantes sobre los cuales tienen que trabajar los municipios. Por supuesto que en la medida, como dice alguien, en la medida en que todo el mundo tenga empleo, en la medida en que todo el mundo pueda acceder a una buena alimentación, a una buena recreación, a una buena educación, pues tendrá más salud. Por eso se ha dicho siempre, la mejor política de salud es una buena política de desarrollo social y humano. Perfecto, doctor Morales. Vamos a comenzar con algunas preguntas que nos hacen tanto en Facebook como en YouTube Live para el doctor Morales, para abrir un poco el espacio para las personas que hasta ahora se conectan en este YouTube Live. Comenzamos con Andrea Sandoval. Dice: buenas noches para todos, doctor Morales. Quisiera que nos aclarara los ejes en que se va a enfocar el trabajo del programa de salud. A ver, son 3 principios orientadores y 3 ejes estratégicos. Los 3 principios orientadores
O sea, volver a colocar en el centro al paciente, la satisfacción del paciente y los resultados en salud. Ese es el primero. El segundo, el talento humano en salud. Y del talento humano en salud estamos hablando de dos cosas. Una contratación digna, una contratación que reconozca su sacrificio y su formación y su compromiso, digámoslo así. Y para eso estamos hablando de crear una ley del talento humano para que todos los empleados de las personas que hoy están contratadas por órdenes de prestación de servicio tengan una vinculación laboral directa con las entidades donde trabajan, no más a través de cooperativas o sindicatos, que fue lo que se ha vuelto hoy como lo más común. Y segundo, crear un fondo para cofinanciar la formación, tanto especializada como básica, con especial énfasis en las zonas, en las ciudades pequeñas e intermedias. Estamos hablando de un mecanismo que se conoce como créditos condonables por servicios, donde yo voy a darle la oportunidad a personas que están en esas ciudades pequeñas e intermedias de que estudien medicina, de que estudien una especialidad, de que estudien enfermería, auxiliar de enfermería. El gobierno les va a hacer un crédito y ese crédito será condonable en la medida en que ellos presten una especie de servicio social en esos lugares. No es que les presten la plata para luego irse a las grandes ciudades. Estamos hablando del ICETEX de la salud, que es para el talento humano. Y el tercer lugar es colocar las ciudades intermedias y pequeñas de nuevo no, porque nunca han estado, colocarlas en el centro del desarrollo, especialmente de infraestructura. Ahí estamos hablando de cerrar las brechas de acceso, estamos hablando de construir, remodelar, dotar hospitales, estamos hablando de 10, ojalá pudiésemos financiar muchos más, y 40 centros ambulatorios, pero que estén bajo una modalidad de alianzas público-privadas, donde participen universidades y los mejores hospitales del país, que sirvan como padrinos, que se encarguen de estos procesos de formación que estamos hablando, pero que por supuesto igualmente se encarguen de que se garantice el funcionamiento de estas instituciones, que lleven los especialistas y que se encarguen de la remisión de los pacientes cuando no puedan ser atendidos en esos lugares. Por supuesto que todo esto pues tiene una serie de elementos que son cruciales, que son fundamentales, como tener un sistema integrado de información en salud, con una plataforma de interoperación para historia clínica, con una central de inteligencia, que nosotros denominamos así. Es una central para hacer monitoreo y analítica de los datos del sistema a través de esa plataforma de interoperación, que no es solamente para la historia clínica, es igualmente para la facturación electrónica, para los registros de atención, los diagnósticos, los procedimientos, etc. Y ustedes me preguntarán, porque es que ya me lo han preguntado muchas veces, ¿y dónde quedó lo preventivo? ¿Dónde está la parte preventiva de FICO? ¿Dónde está el modelo preventivo de FICO? El modelo preventivo, pues prácticamente está inmerso en estas tres estrategias, en algo que nosotros hemos denominado pagar por resultados. No más pagar por la cantidad de servicios recibidos por el paciente. Y ahí voy a lo que usted me estaba mencionando. Hay que identificar cuáles son los principales riesgos de enfermar y morir. Hoy los riesgos de enfermar y morir de la población están asociados en más del 85%, la mitad a enfermedades crónicas y degenerativas, luego al tema del trauma y la violencia, y luego al tema asociado de la maternidad y la niñez menor de 5 años. Por supuesto que hay algunas enfermedades infecciosas, pero en su gran mayoría ahí está todo. Entonces nosotros debemos hacer unos grupos de riesgo. Hay un estudio hecho recientemente que lo presentó el Ministerio de Salud hace unas 2 semanas, donde se identifican 29 grupos de riesgo, para que ustedes tengan una idea.
pagar por el resultado es que me atiendan integralmente al paciente diabético. ¿Qué es lo que yo quiero de un paciente diabético? Es un enfermo crónico. Y yo, pues, ese no se va a aliviar, ya no lo voy a aliviar. Pero ese paciente no voy a pagar por cuánta insulina le receta, o por cuántas veces asiste a unas urgencias, o por cuántas veces lo hospitalizan, o por cuántas veces le hacen diálisis, porque no lo cuidaron y perdió un riñón o se dañó su función renal. Vamos a pagar por el resultado, es que el paciente diabético debe estar controlado. Y debe estar controlado, ¿qué significa? Que no debe, ojalá, en lo posible, nunca verlo en unas urgencias de un hospital descompensado, porque no le dieron los medicamentos, porque no le hicieron los exámenes de laboratorio para controlar su enfermedad, porque no le dieron la cita con la nutricionista. Esa es la mejor manera de prevenir, pagar por el resultado y no por la cantidad de servicios que reciben las personas. ¿Cuáles son los resultados que nosotros esperamos? Son 3, básicamente. Que los sanos sigan siendo sanos. Y para eso estamos hablando del trabajo que hay que hacer con todas las alcaldías de este país en los determinantes. Ya les mencioné cómo combatir el sedentarismo, cómo combatir la mala alimentación, cómo combatir la mala calidad del aire, cómo mejorar la seguridad vial, cómo mejorar el control del alcohol, ¿sí? Que por lo pronto, por lo menos en Bogotá, el 80% de los lesionados y muertes en riñas en Bogotá tienen alcohol en la sangre. Entonces esas son cosas que hay que trabajar. Pero el primer elemento es ese, que los sanos, el primer resultado que nosotros esperamos, que los sanos sigan siendo sanos. Que aquel que padezca una enfermedad aguda, primero que los busquemos activamente, que hagamos diagnósticos prematuros y que hagamos tratamientos completos. ¿Para qué? Para que recuperen rápidamente su salud, para que no tengan una incapacidad prolongada, que ojalá no tengan una discapacidad permanente y vuelvan a ser sanos. Y el tercer resultado que nosotros esperamos es que los que ya son crónicos, pues se controlen, que estén controlados, que los manejemos en la casa. Para eso necesitamos la plataforma integrada de salud, de información en salud. Para eso vamos a utilizar la telemedicina, la teleasistencia, que es una cosa muy diferente, y el telemonitoreo de los pacientes. Muchas de estas cosas, pues la pandemia nos enseñó que sí son posibles, que se pueden hacer y que podemos llevar servicios de mucha mayor calidad a las regiones dispersas sin necesidad de trasladar a los pacientes, que es lo que sucede hoy. Perfecto, doctor Morales. Vamos a hacer una serie de preguntas rápidas que nos hacen en el chat del canal. Le pedimos por favor, pues, para que de pronto todas las personas puedan tener algunas respuestas, todas las personas, respuestas un poco rápidas, doctor. Carol Castillo nos dice: buenas noches a todos, tengo una pregunta. Teniendo un vicepresidente médico, ¿cuál es la propuesta de apoyo al personal de salud en relación a la regulación de condiciones laborales? Ya lo mencioné, nosotros vamos a presentar en los primeros, pues lo más rápido posible, la ley del talento humano en salud, que tiene básicamente 2 cosas. Una, la contratación laboral digna, directa y con todas las garantías laborales. Y en segundo lugar, la formación del talento humano, tanto especializado como básico, que van a estar con la creación de un fondo, con el ICETEX de la salud. Eso es básicamente para responderle de manera rápida, porque ya lo mencioné. Perfecto. Una más, doctor, dice, acá las estoy buscando, un momento, por favor. Yo tengo acá una en Facebook que dice, una de las líneas es embarazo adolescente, y queremos que nos explique más cómo lo harían y qué ha pasado con ese tema en salud pública en Colombia. Mire, sin ninguna duda, una sociedad
no debería permitir ningún embarazo en adolescentes menores de 14 años. Hoy en Colombia eso es un delito. Y en segundo lugar, un embarazo en un adolescente es una tragedia para esa mujer y para esa familia. Eso lo que hace es que caigan en un círculo de pobreza, porque la mujer no puede seguir estudiando, se tiene que poner a trabajar, muchas veces la echan de la casa y muchas veces no tienen cómo sostener a sus hijos. Entonces es una tragedia para ella y para sus hijos. Esas son familias de alto riesgo. Mire, lo que está demostrado hoy en el mundo en el tema de control de embarazo en adolescentes, pues por supuesto que hay que hacer un trabajo muy grande desde el sector educativo, pero lo que está demostrado, que es lo que más funciona y más impacto tiene, y así lo demostramos en Bogotá, donde logramos reducir el embarazo en adolescentes en un 38%, es facilitarle el acceso a métodos anticonceptivos de calidad a las mujeres adolescentes. Nosotros creamos una plataforma que creo que todavía está funcionando, por lo pronto esta administración no sé si la continuó, que se llamaba Sexperto, y a través de esa plataforma tú podías como adolescente pedir una cita directamente, sin pedirle permiso a la mamá ni al acudiente, y a través de esa cita te atendían de manera confidencial un médico y te daban el método anticonceptivo. Dábamos los mejores métodos anticonceptivos, los métodos de depósito, que es una inyección, que es mucho más fácil, es por supuesto mucho más costosa, pero es el método más seguro. Pero vuelvo y les insisto, estas son familias vulnerables que necesitan un acompañamiento integral del Estado, no solamente desde salud, ya se los dije, mujeres desplazadas, cabezas de familia, la mamá está en las mismas circunstancias que ella y no tienen nivel educativo y son madres solteras. Hay que facilitarles por todos los medios el acceso fácil, seguro, sin ninguna traba a los métodos anticonceptivos. Perfecto, doctor Morales. Vamos a hacer una pregunta más de nuestra autoría y dos más del público. De nosotros, según la última encuesta Inbamer que se publicó en las últimas horas, específicamente el día de hoy, 2 candidatos pasarían a segunda vuelta, el senador Gustavo Petro y el candidato Federico Gutiérrez, en el cual usted es el referente en salud. El enfoque del canal Diana Cuervo es la construcción del país desde el enfoque de la salud pública. Desde ahí, doctor Morales, ¿qué le parece positivo en la propuesta de salud de la campaña de Petro y qué de esa propuesta le parece lo más negativo? Mire, pues yo he estudiado bien todas las demás propuestas, pero especialmente la del doctor Petro, y yo creo que en muchas de las cosas que yo estoy planteando coincidimos. Yo creo que están planteando exactamente lo mismo, no dicen cómo. Nosotros sí hemos ido mucho más al detalle, tenemos el detalle, somos la única campaña que presentó un plan de gobierno con metas concretas, o sea, esa es la mejor demostración de que sí estamos asumiendo un compromiso por cambiar las cosas. Ninguna de las otras campañas tiene metas, tiene unas declaraciones de principios generales, pero hay cosas en las que estamos de acuerdo. Lo del talento humano, en eso coincidimos. Estamos igualmente en el tema del sistema único de información, en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en el fortalecimiento de las zonas rurales y dispersas, que tienen que tener un esquema de funcionamiento diferente. Así como lo más, digamos, que hay que volver a colocar el paciente en el centro, que el sistema debe funcionar es en torno al paciente, los resultados en salud y la satisfacción, y no en torno a la rentabilidad económica, en eso estamos de acuerdo, que hay que hacer un fortalecimiento de los hospitales públicos, especialmente en esa mayoría de municipios de Colombia, más de 750, en eso estamos de acuerdo, Yo creo que en eso, mejor dicho, en eso nadie está en desacuerdo. Todos estamos de acuerdo que esas son cosas que hay que resolver, pero en lo que sí no estamos de acuerdo con la campaña de Gustavo Petro es en su planteamiento de acabar con las EPS
y pasarle las funciones de las EPS a las secretarías de salud, que en realidad no es que estén acabando con las EPS, sino que lo que están haciendo es cambiándole de dueño y de nombre. Lo que están haciendo es pasándosele la responsabilidad y las funciones que hacen hoy las EPS a las secretarías de salud. Eso, en mi opinión, eso es regresar 30 años atrás. Eso es volver al seguro social, donde solamente las personas que tenían plata asistían a los hospitales privados y los pobres a los hospitales públicos. Eso no podemos volver a eso. Donde la gente tenía que mendigar en un hospital público para que lo atendieran, acudir a la caridad. Aquí las rifas, los bazares, que muchos de ustedes que son tal vez muy jóvenes y no recuerdan, pero las rifas y los bazares y las colectas públicas para atender a los pacientes, no podemos volver a eso. Eso es un retroceso. No se puede echar por la borda la experiencia que tiene en este país. Esa es mi principal crítica, que en el fondo pues ahí es más una discusión ideológica, es un más querer quedar bien con sus amigos de los sindicatos y con sus amigos que tienen cierta animadversión por las entidades privadas y por la iniciativa privada, que por unas razones verdaderamente técnicas. Esa es la crítica central. No se puede desechar la experiencia de 30 años de desarrollo institucional. Hay que construir sobre lo construido. Hay que reconocer que tenemos problemas, pero también hay que reconocer que tenemos logros. Mire, yo les digo una cosa, si liquidar una EPS como Medimás o Comeva ha generado los problemas que ha generado, ha dejado deudas por cerca de 3 o 4 billones, ¿ustedes se imaginan liquidar todas las 46 EPS de este país, 40 y pico que quedan todavía, o 30 y pico, ya no sé ni cuántas hay, que todos los días liquidan uno? ¿Cuánto va a costar eso? ¿De dónde van a sacar la plata? ¿Cómo va a ser esa transición? O sea, yo les pregunto, oiga, yo soy paciente renal, yo tengo la semana entrante o el mes entrante una cita con el urólogo, oiga, ¿dónde la voy a pedir? ¿Dónde me van a atender? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a asumir esa deuda? A mí me parece inclusive un tanto irresponsable lo que están proponiendo hacer, porque eso va a quebrar a una enorme cantidad de prestadores de servicios de salud y eso va a dejar en el algarete a una cantidad de pacientes, especialmente pacientes crónicos, que van a perder la continuidad de sus tratamientos. Bueno, acá hay otra pregunta que nos hace el público. Daniel Cárdenas nos dice, ¿cómo va a manejar las IPS y los hospitales de primer nivel alejados como Guaviare o Guainía? Mire, en estos lugares, ahí sí tengo que decirles, yo ahí sí coincido con la propuesta de Petro. En estos lugares, ahí no tiene sentido que haya una EPS. Ahí debe haber un control integral, un contrato integral, que se haga con una universidad y con un hospital grande de Bogotá o de Medellín o de Cali, para que se atienda integralmente esa población. ¿Cuántos hay en Guaviare, Guainía? No pasan de 100.000 personas. Y en su mayoría son personas que están en comunidades indígenas, en la mayoría de ellas. Ahí sí no tiene sentido hablar de EPS, ahí sí no tiene sentido hablar de subsidios a la demanda, de facturación. Yo creo que ese es un modelo completamente diferente y ahí sí hace todo el sentido. Y en eso estoy de acuerdo con la propuesta de Petro. Ahí sí hace todo el sentido. Los equipos extramurales, no equipos básicos de médico, enfermera, odontólogo, no, equipos más completos, que recorran el territorio, que visiten las personas en la casa, que las vacunen, que revisen a las maternas, que revisen a los menores de 5 años. Esa es una Colombia diferente, esas son unas circunstancias diferentes y ahí sí estoy de acuerdo que tenemos que tener equipos básicos como los que habla en la propuesta del candidato Petro. Perfecto, doctor Morales.
Agradeciéndole esta hora que estuvo acompañándonos aquí en el canal Diana Cuervo PhD, respondiendo a las preguntas de los suscriptores, personal de la salud, pacientes que estuvieron conectados el día de hoy, porque es importante, y lo repetimos, es muy importante conocer las propuestas de primera mano, poderlas explicar, tener esa oportunidad de pronto para tener un voto más informado. Ese ha sido el deseo del canal, tomarse este tiempo para que la gente pueda conocer de primera mano estas propuestas en salud y así tomar una decisión. Doctora Diana. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo, a los que lo verán en diferido. Este es un tema vital, o sea, salud nos afecta a todos, a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Cuando vamos a elegir por quién votar, debemos elegir sabiendo las propuestas detalladas. Y como siempre lo digo al final de estas entrevistas, voten por quien ustedes deseen, pero infórmense. En el canal ya hemos entrevistado a varios expertos de las diferentes campañas y todavía falta unas por entrevistar. Siempre vea las cosas detalladas y vote a conciencia, pero vote. Muchísimas gracias, doctor Luis Gonzalo, por su tiempo y esperamos tenerlo en una nueva oportunidad para debatir nuevos temas. Muchísimas gracias. A ustedes muy amables y pues con el mayor de los gustos en lo que podamos ser útiles en este proceso que yo destaco de hacer pedagogía con la gente, de que la gente entienda. Y mire, decirle una cosa, en muchos países desarrollados el sector salud, por acuerdos políticos, por acuerdos entre los partidos, lo sacaron de estas discusiones. Y nosotros no deberíamos estar haciendo discusiones políticas, revolviendo discusiones políticas con discusiones de salud. Esto me parece que esto es un derecho fundamental y los derechos fundamentales no saben de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de nada. Los derechos fundamentales y especialmente la salud son derechos y por lo tanto debemos discutirlos y trabajar entre todos, no importa el color o la posición en la que estén. Y finalmente, pues una pequeña publicidad. A partir del martes 2 de mayo comienzo a publicar una serie de videos cortos donde estoy explicando la propuesta primero explicando el sistema de salud actual, los logros y las dificultades, pero igualmente voy a explicar con unos videos cortos, muy fáciles para que los entiendan, y en qué consiste la campaña, la propuesta del candidato Federico Gutiérrez, que vuelvo y les digo, como les he dicho a otros, mire, lo que está proponiendo Federico Gutiérrez, yo creo que es difícil, después de que usted lo lea, decir que está en desacuerdo. Decir que está en desacuerdo con que vuelvan a poner el paciente en el centro. Decir que está en desacuerdo con que le den un trato digno y humano como se merece al talento humano. O decir que está en desacuerdo con que se desarrolle la infraestructura en las regiones olvidadas de Colombia. La infraestructura, el acceso y la calidad de los servicios, yo creo que nadie va a decir que esté en desacuerdo. De manera que pues, ojalá, y ese es el llamado, lo que usted dice, voten por el que quieran, pero en lo posible construyamos entre todos un sistema de salud.